temeré. ¿Qué tal? Saludo a todos los que en este momento me ven por este medio. Les envío un fuerte abrazo, me da mucho gusto volver a estar con todos ustedes y les invito a que estemos muy atentos a lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy, por lo que necesitamos que el Señor esté presente con nosotros y el Señor nos hable en este día. Así que vamos a pedírselo por medio de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que estés con nosotros en este momento, que hagas descender el espíritu de la voz para que nos ministre, para que nos hable, para que nos enseñe, para que nos predique, Señor, porque queremos entender las Escrituras, conocer lo escondido, lo que hay dentro de ella, lo parabólico que hay en ella. En el nombre de Jesús te pedimos que sean abiertas las Escrituras para nosotros y también sea abierto el entendimiento para poder recibirlas. Te pedimos que sea tu paz la que esté con nosotros y que ministre nuestra mente y nuestro corazón. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a tener un tema que se titula letargo espiritual. Y para ello vamos a empezar yéndonos a Génesis capítulo 2, en el versículo 23, que dice: Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 23 nos dice que estando Adán en el Edén, él era un varón, como nosotros hemos aprendido gracias a la revelación de la palabra, gracias a que Dios nos ha revelado su palabra y nos ha dado el entendimiento de esas palabras y esa revelación, esas escrituras. Sabemos que varón es alguien que tiene un crecimiento espiritual. Al ser sacada Eva de una costilla de Adán, entonces ella era una varona. Esto nos indica que en el Edén, tanto Adán como Eva se desenvolvían por medio del Espíritu, por medio de un crecimiento, de una elevación espiritual, que así habían sido hechos, creados y formados por Dios y puestos en el Edén, y entonces ellos tenían esta manifestación de vida en el Espíritu. Y nos dice Génesis 2:15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 16: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De estos dos versículos quiero que nos demos cuenta que Adán, al ser puesto en el Edén, al ponerlo Dios en el Edén, dice el siguiente versículo, que después del que nos indica que fue puesto en el Edén: y mandó Jehová Dios al hombre. Entonces, después de que Dios puso a Adán en el Edén, lo primero que hizo Jehová fue darle un mandamiento. Por eso el verso 16 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre. Entonces, ¿por qué Adán se desenvolvía en el Edén con una elevación espiritual? Porque Adán estaba cumpliendo cada mandamiento que Jehová le había dado para que se mantuviera y para que se desenvolviera en el Edén, lo mismo que Eva. Entonces, por eso es que Adán y Eva se desenvolvían en el Edén como varones, o como varón, y como varona, porque el ir teniendo, guardando y obedeciendo los mandamientos de Jehová nos llevan a nosotros a tener esa vida espiritual.
nos lleva a nosotros a irnos desarrollando y nos lleva principalmente, fíjese bien, nos lleva a estar muriendo y acabando con nuestra carne. La carne que desde hace varias semanas hemos estado enseñando y predicando acerca de lo que la Biblia nos habla de la carne y lo dañino que es la carne para cada uno de nosotros. Esto del problema de la carne con el espíritu está desde el Génesis. Nada más que no se ha visto tan profundamente en el sentido de cuánto daño nos hace el mantener viva la carne y mantener relegado el espíritu. Bueno, ahora nosotros tenemos que entender que necesitamos desarrollar nuestro espíritu. Entonces, Adán y Eva obedecían los mandamientos de Jehová. Jehová busca que el hombre viva conforme a sus mandamientos y que el hombre dé su vida en obediencia a cada mandamiento que da Jehová, porque Jehová busca que siempre nosotros cumplamos el propósito de nuestra vida. Jehová busca que nosotros no estemos en una vida de carne, porque fíjese muy bien cómo nos dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 24, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjese que después de que Adán y Eva pecan, y dice la Biblia, echó pues fuera al hombre. El pecado producido por los deseos de la carne, ¿sí?, hace que nosotros seamos echados, nosotros perdamos ese territorio espiritual, esa posición que Dios nos ha dado y nos proporciona para que estemos en la condición que Él quiere, y la condición que Él quiere que tengamos es la del Espíritu. Si dejamos de estar en el Espíritu, si dejamos de desarrollarnos y manifestarnos en el Espíritu, perdemos ese ambiente de reino, perdemos ese ambiente de Edén, perdemos ese ambiente espiritual en el que se desenvuelve Dios, en el que puede ser escuchado Dios, en donde todo lo que obtenemos es por bendición. Y entonces lo que hace Jehová es echar al hombre que ha pecado, al hombre que le ha dado o ha permitido que se manifieste o que se le cumpla a la carne alguno de sus deseos. Adán y Eva fueron echados del Edén porque cumplieron ellos los deseos de su carne. Claro, les engañó la serpiente, ¿verdad? Pero ellos tenían unas instrucciones precisas, tenían un mandamiento preciso, el cual desobedecieron. Entonces, desde aquel entonces viene la contaminación en el espíritu, viene la contaminación para el hombre a través de Adán, a través de Eva, y es hasta este tiempo en donde el hombre está completamente decidido a desobedecer mandamientos, especialmente los mandamientos de Dios, que poco conoce el hombre de ellos. El hombre no solo desobedece a su padre, desobedece a su madre, desobedece a los maestros, desobedece a las autoridades, desobedece hasta los semáforos de las calles, desobedece todo lo que tenga que ver con orden, con mandamientos, con autoridad. Pero especialmente y de una manera más grave, desobedece a Dios, porque de Dios ni siquiera busca el hombre conocer cuáles son los mandamientos. Los mandamientos en los que usted y yo debemos de estar dedicados a obedecer deben de ser los mandamientos de Dios. Y para eso hay que conocerlos. Pero si en realidad el hombre
tiene ya esa contaminación desde Adán y Eva de desobediencia, porque se introdujo el pecado a través de la mentira satánica, a través de la mentira y del engaño de la serpiente. Ese gen de desobediencia ha ido pasando de generación en generación y actualmente está gobernando a mucha gente, casi toda la humanidad, y especialmente y con mayor razón está buscando dañar a aquellos que nos hemos acercado a Dios. Porque nosotros debemos entender algo muy importante: el hecho de que Dios nos haya permitido acercarnos a Él es porque Él quiere que esa genética de contaminación, ese gen corrompible y corrupto de desobediencia, de rebeldía, de pecado, desaparezca en nosotros. Y por eso es que Dios nos empieza a hablar y nos empieza a dar a conocer desde el momento que llegamos a Él sus mandamientos, la ley. Claro que es muy importante entender esto. Nosotros, cuando llegamos a la iglesia, y esto debemos de entenderlo para los tiempos que vienen, cuando llega alguien a la iglesia, lo primero que hay que enseñarle y lo primero en lo que hay que meter a esa persona es a la ley, es a los mandamientos de la ley de Dios, porque el hombre o la mujer que llega por primera vez a la iglesia desconoce completamente esto. Y generalmente se quiere atrapar y captar a esta gente y que no se vaya de la iglesia, dándole a conocer promesas, dándole a conocer bendiciones, dándole a ver que puede obtener milagros y que su vida puede cambiar. Pero todas esas promesas, todas esas bendiciones vienen como consecuencia, como respuesta a la obediencia a los mandamientos, y eso es lo que nos está enseñando, eso es lo que nos está diciendo en las iglesias. Y la gente sí se queda en las iglesias, y la gente sí está motivadísima en los templos, pero motivado o motivada porque está esperando una bendición, porque está esperando un milagro, porque está con la esperanza de que va a ser mejor su vida material y su vida ahora aquí en la tierra, pero no está quedándose en los templos esperando cuál es el mandamiento de Dios para el día presente o para el día de mañana. No se está quedando la gente en la iglesia con la decisión, la firme voluntad de obedecer al mandamiento. Y eso es algo que nosotros podemos ver desde el libro del Génesis, que Jehová lo primero que le dio a Adán después de haberlo puesto en el Edén es un mandato. Si nosotros queremos vivir en la presencia de Dios y queremos oír la voz de Dios y queremos mantenernos en el ambiente del Espíritu, en el ambiente del reino, tenemos que estar conociendo y obedeciendo los mandamientos para que no seamos echados del ambiente del reino, o para que no seamos echados propiamente del reino. No debemos de ser un Adán, no debemos de ser una Eva, debemos de ser aquellos que recobremos la genética de obediencia que vino Jesús a recobrar aquí a la tierra. Y por eso es que nosotros podemos recobrarla. A través de Jesús podemos recobrarla. A través de Jesús podemos recuperar ese deseo, ese amor, esa decisión voluntaria de obedecer a Dios. Mandamiento tras mandamiento tras mandamiento, y que ese sea nuestro motivo de estar en la casa de Dios, escuchando su palabra, buscando su palabra, oyendo su voz, que nos ordene, que nos mande, y que nosotros
estemos con ese corazón palpitando, fuerte, decididos a obedecer cada mandamiento, para que en realidad nosotros limpiemos ese gen de corrupción y sobre todo volvamos a tener esa vida espiritual, volvamos a recobrar el desenvolvimiento de la humanidad en el ambiente espiritual, porque esto se ha perdido. Esto se perdió desde el Génesis se perdió. Y es el tiempo ahora en que nosotros debemos de estar con un especial interés por los mandamientos, por conocer los mandamientos, por leerlos, por entenderlos. Afortunadamente, gracias a Dios, a que Él nos ha dado esta palabra en nuestra iglesia, el Señor nos está llevando a conocer paso a paso, versículo tras versículo, los mandamientos que ha estado dando Él y que están plasmados en la Escritura desde el Éxodo. Actualmente estamos en el libro de Levítico. Muchos, la gran mayoría de la gente se ha perdido todas estas enseñanzas. Con decirle que vamos aproximadamente al día de hoy, 13 de febrero de 2021, vamos en el capítulo 19 del libro de Levítico. Y hay mucha gente que todos los capítulos anteriores y los versículos anteriores que hablan de la ley se los han perdido. Yo le invito a que no sea usted como un Adán o una Eva que sabe que necesita los mandamientos, y si no lo sabe, ahora lo está sabiendo, ahora lo está conociendo. Necesita usted los mandamientos y obedecerlos, conocerlos y obedecerlos, para que podamos tener ese nivel, alcanzar ese nivel que el Señor desea para nosotros, el del varón perfecto, porque fíjese lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 103, versículos 17 y 18. Dice la Escritura: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Fíjese que el versículo 17 nos habla de la misericordia de Jehová, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Eternidad anterior es preexistencia, eternidad posterior es postexistencia, es la vida eterna. Entonces la misericordia de Dios viene desde la preexistencia, pasa a la existencia y se mantiene y se persevera en la postexistencia, que viene siendo la eternidad. Y su justicia, dice, sobre los hijos de los hijos. La justicia de Dios pasa de los hijos a los hijos y de los hijos de estos hijos, y así va alargándose y manteniéndose efectiva la justicia de Dios. Pero el verso 18 nos dice que tanto la misericordia, que va desde la preexistencia hacia la eternidad, y que tanto su justicia, o de igual manera su justicia, que pasa de una generación de hijos a otra generación de hijos, es para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Cuando hablamos de que hay quienes se acuerdan de los mandamientos, es porque ya los conocen los mandamientos, y en el momento preciso, en la situación correcta, cuando se debe de aplicar el mandamiento, entonces se acuerdan del mandamiento que conocen y es puesto por obra. Porque dice, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Pero si ahorita la iglesia vive de promesas, está motivada
por milagros, está motivada por tener bienes, está motivada por prosperidad, está motivada por inclusive tener paz, pero se está brincando el motivo principal por el cual Dios nos permite llegar a Él, que es conocer sus mandamientos y ponerlos por obra. Déjame decirle que entonces estas iglesias o estos creyentes, y yo espero que no sea usted uno de esos, porque usted no ha recibido prédicas y enseñanzas que le estén basando su fe en promesas y en bendiciones, sino más bien está usted recibiendo enseñanza que lo lleven a buscar la palabra de Dios desde el principio, conocer sus mandamientos y obedecer esos mandamientos, porque todo lo demás viene por añadidura. Nuestro Señor Jesucristo claramente lo dice. Entonces, cuando usted y yo buscamos y conocemos los mandamientos, llega el momento en que ese conocimiento tiene que ser aplicado. Y llega el momento preciso, porque Dios propone y nos pone en el momento adecuado para que lo que hemos aprendido lo pongamos por obra. Pero si no lo conocemos, pero si la iglesia no conoce los mandamientos, ¿cuándo se va a acordar de ellos? Cuando la iglesia, y hablo de la iglesia en general, los creyentes en general en todo el mundo, cuando van a obedecer un mandamiento que no conocen, cuando van a acordarse de un mandamiento del cual nunca han escuchado. Y no han escuchado de ello porque quien les predica palabras lisonjeras, palabras dulces al oído, que hacen caminar al creyente sobre nubes rosas, pero no los lleva a conocer lo fundamental que son los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor, que nos hacen entonces, si los realizamos, caminar con pasos firmes y avanzar hacia el verdadero camino de la eternidad. Y además nos hacen algún día descubrir claramente y llegar al Cristo, que quiere decir una vida en el Espíritu. Entonces, aquellos que se acuerdan de sus mandamientos y los ponen por obra, ellos son los que pueden disfrutar la misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad, y ellos son a los que se hace efectiva la justicia de Dios sobre los hijos de los hijos. Qué interesante, sumamente interesante. Vea cómo todas esas bendiciones vienen, y claro que las queremos, claro que las deseamos, pero antes de esas bendiciones necesitamos nosotros conocer y obedecer los mandamientos. Se trata de atesorar los mandamientos, de tenerlos en el espíritu, en el corazón, porque en cualquier momento, en esta vida, en estos días de maldad, y cada día trae su propio mal, se necesita aplicar la palabra, se necesita aplicar el mandamiento de la ley para que nosotros podamos seguir hacia adelante poniendo por obra los mandamientos de Dios. En el Salmo 119, versos del 1 al 5, nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Fíjense bien, el libro de los Salmos es el Antiguo Testamento, y desde allí nos habla el Señor que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vea cuánto peso e importancia le da Dios a su ley, y sobre todo el cumplimiento de su ley. Y cómo Él se expresa de aquellos que andan en su ley. Dice que son bienaventurados, dice que son perfectos de camino, los que están andando en la ley de Jehová. El verso 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios, con todo el corazón le buscan.
Verso 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y el camino de Jehová es un camino en donde están sus mandamientos. El camino de Jehová es un camino de mandamientos. Es un camino que lo que podemos encontrar allá y debemos de andar de ellos desde el inicio es en la ley de Jehová, ¿sí? Haciendo la ley de Jehová, dice el verso 3, no hacen iniquidad. No hacen iniquidad. La iniquidad que venimos cargando, esos pecados que venimos heredando desde generaciones tras generaciones, dice que pueden ser vencidas, podemos ser libres de esas iniquidades si andamos en sus caminos de ley, caminos de mandamientos, llenos de mandamientos, preciosos mandamientos que acaban con la carne. El verso 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Sabía usted esto? Fíjese cómo dice el verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios le encargó a usted, ¿sí?, que guarde, que sean muy guardados sus mandamientos. Yo le pregunto, ¿está usted conociéndolos? ¿Está usted en las reuniones en donde se están estudiando cada uno de estos mandamientos? Donde se están explicando en lo literal y en algunas ocasiones hasta en lo espiritual, ¿sí? Porque Dios le encargó a usted que sean muy guardados sus mandamientos. Esto es un pacto que hicimos con Dios y tenemos que guardar esos mandamientos. Ya no se pierda más mandamientos, ya no deje que se estén enseñando sin que usted los conozca. Conózcalos. Dice el verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Fíjese, ojalá, dice el salmista, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Si no guardamos los estatutos de Dios es porque nuestros caminos no son ordenados, son desordenados. Por eso el salmista dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Una cualidad o un requisito para que guardemos los estatutos de Dios, estatutos tienen que ver con leyes, es que nuestros caminos sean ordenados. ¿Cómo se ordenan los caminos? Cumpliendo los mandamientos de Jehová. Actualmente la vida de la humanidad está en un completo desorden. No quiere el hombre, gracias a la carne, obedecer mandamientos. No quiere obedecer estatutos. Quiere vivir en la libertad de la carne, con sus gustos, con lujos, con viajes, con placeres, con cosas materiales y en abundancia, perdiendo el equilibrio de todo, pero no quiere mandamientos. No quiere mandamientos más que los suyos propios. Esos sí los quiere y esos sí los obedece, siempre y cuando le convengan. Porque cuando le dejan de convenir sus propios mandamientos, el hombre desecha sus propios mandamientos y se crea otros que le convengan. Así es la desobediencia de la humanidad. Cuando aún el hombre cree 1000 mandamientos y los cumpla y luego deje de cumplirlos e invente otros, la vida del hombre, si vive así, es desordenada. La única manera que podemos tener una vida ordenada es cumpliendo los
mandamientos de Jehová, que es lo que más se desconoce actualmente. Pero es lo que hace más tiempo hemos tenido con nosotros a través de las escrituras de la Biblia. La Biblia tiene muchísimos años de haber sido escrita. Actualmente se conoce más cómo se manejan los equipos, los dispositivos electrónicos de último modelo y que han salido en los últimos días. Mucha gente los conoce rápidamente, lee los manuales para saber cómo se operan. Y acaba de salir el dispositivo y se acaba de imprimir el manual y ya lo conoce. Y llegan a conocer perfectamente cómo se operan y cómo se utilizan las aplicaciones de internet o los equipos electrónicos. Pero algo que la humanidad ha tenido por mucho más tiempo que estos equipos y estas aplicaciones y estas funciones electrónicas y de redes sociales, por mucho más tiempo la humanidad ha tenido la Biblia, los mandamientos, la ley, y es lo que desconoce. Conoce lo actual, que no les sirve para ordenar su vida. Son importantes para las funciones que se requieren en nuestra vida actual. No demerito su utilidad, no la hago a un lado ni la menosprecio. Pero la humanidad está más dispuesta, está más decidida y ocupa más tiempo en conocer esto que en conocer la ley o la voluntad de Dios, manteniendo a la humanidad en una manera en la que la carne está desarrollándose grandemente y el espíritu está entrando o se mantiene en una situación inactiva. Ahorita le voy a explicar respecto a esta situación inactiva del espíritu. Vayamos al Salmo 112, versos del 1 al 3. Dice la Escritura: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, escuche esto, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verso 2: Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Verso 3: Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Fíjese bien, el versículo 2 y el versículo 3 nos habla de manera general, engloba lo que la gente está buscando, lo que la gente quiere. Que su descendencia sea una descendencia poderosa en la tierra, que lleguen a gobernar, que lleguen a tener éxito, que lleguen a hacer cabezas y no cola. Dice: la generación de los rectos será bendita. Bendiciones de Dios. Todos queremos que Dios nos bendiga y bendiga a nuestras generaciones, y que las bendiga grandemente. El verso 3 nos dice: bienes y riquezas hay en su casa. A eso se está dedicando el hombre, a eso se está dedicando los creyentes. Y eso es lo que le piden todos los días a Jehová. Y esos son los testimonios que se están dando en gran manera en las iglesias. Tengo dinero, me dio una casa, me dio un carro, me dio viajes, y ahora tengo un mejor empleo y estoy ganando más. Esos son los testimonios. De eso se está alimentando la permanencia de la fe en las iglesias. Y dice el verso 3, dice: y su justicia permanece para siempre. Pero el verso 2 y el verso 3 son consecuencia del verso 1. El verso 1 del Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, usted lo sabe. La sabiduría está relacionada con la voz de Dios. Y dice: y en sus mandamientos
se deleita en gran manera. Entonces, la humanidad, y en específico la mayoría de los creyentes, están buscando lo que dice el verso 2 y el verso 3 de manera general y en sus propias particularidades. Es lo que están buscando y es lo que están deseando y lo están obteniendo, pero sin cumplir el versículo 1, que es deleitarse en gran manera en los mandamientos de Jehová. Entonces, si bíblicamente el verso 2 y el verso 3 vienen como consecuencia de cumplir el verso 1, podemos entender que quien recibe la bendición y las promesas del verso 2 y 3 porque cumple el verso 1, entonces podemos decir que lo está recibiendo de parte de Dios. Pero quien está recibiendo el versículo 2 y el versículo 3, todo lo que conlleva e indica el versículo 2 y el versículo 3, sin cumplir el deleitarse en gran manera en los mandamientos de Dios, entonces la pregunta es, ¿quién les está dando lo que dice el verso 2 y el verso 3? Yo le aseguro que no es Dios. Yo le aseguro que no es Dios. Porque la palabra no miente y la palabra lleva un orden. Y Dios tiene un orden, un procedimiento. Quien se deleite en gran manera en sus mandamientos, entonces su descendencia será poderosa en la tierra. Y la generación de los rectos será bendita. Y bienes y riquezas hay en su casa. Y la justicia de Dios va a permanecer para siempre en su casa. De aquel que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Yo espero que usted esté recibiendo esto y espero poderme explicar de lo que quiero transmitirle, de la gran importancia que debe tener para nosotros el buscar y tener los mandamientos de Dios y no exclusivamente o únicamente las bendiciones, la prosperidad, el creer que Dios nos tiene que dar todo, y nosotros no buscar siquiera los mandamientos. Mire, usted habrá escuchado, y si no lo ha escuchado se lo voy a comentar, hay gente que dice, la ley ya no sirve para nada, la ley quedó atrás, la ley quedó obsoleta, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Cuando la gracia ni siquiera ha entendido el hombre a qué realmente se refiere Dios con la gracia, con el tiempo de la gracia. Yo le digo, la ley no está obsoleta. La ley no ha quedado fuera de los caminos de Dios. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo vino a derogar la ley, sino que vino a cumplirla, y ese es un ejemplo para nosotros. El cumplir la ley. Por eso es que Romanos 13, versos del 10 al 14, nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, y Romanos es Nuevo Testamento, nos dice, el cumplimiento de la ley, claro que hay que cumplir la ley, es el amor. Verso 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Levántese del sueño. Levántese del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 10, nos lleva a que nos demos cuenta que necesitamos cumplir la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y Dios es amor. El cumplimiento de la ley es estar en Dios. Así estaba al principio Adán y Eva, en Dios. Hablaban con Dios. Dios les ordenaba, convivían con Él, convivían con todo lo espiritual que estaba puesto en el Edén, porque todo era limpio y era puro, todo era de acuerdo a la voluntad de Dios en el Edén, hasta que ellos pecaron. Y por eso el verso 11 de Romanos 13 nos dice: y esto, conociendo el tiempo, necesita usted saber y conocer el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. La palabra sueño en griego es la palabra upnos. Upnos. Y upnos significa letargo espiritual. Eso es el sueño. Cuando estamos en la carne, cuando estamos desobedeciendo, cuando no tenemos los mandamientos de la ley y mucho menos los cumplimos, o los tenemos pero no los cumplimos, entonces la carne está fuerte, vive, está fortalecida, y el espíritu está en un letargo espiritual. Letargo significa adormecimiento, significa inactividad. Romanos nos está diciendo: ya es hora de levantarnos de este letargo espiritual. Ya es hora de que usted despierte a su espíritu. Ya es hora de que su espíritu deje de dormir, deje de estar inactivo. Ya es hora de que su espíritu esté buscando los mandamientos y cumpliendo los mandamientos. Ya es hora de que dejemos de ser un Adán, un Eva, que tenemos los genes corruptibles de ellos por desobediencia, por pecado, que fueron echados del Edén, y entonces nosotros recobremos el gen de obediencia voluntaria y de búsqueda de la palabra de Dios que tenemos y podemos obtener más bien por medio de Jesucristo, nuestro mejor ejemplo de quien buscó obedecer día con día el mandamiento de Dios. Ya es hora que despierte su espíritu. Ya es hora de que se levante del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche ya está avanzada, se acerca el día. Cuando ya avanza la noche, lo próximo es la luz. Está por venir la luz. Es hora de desechar voluntariamente las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Empecemos con la ley. Empecemos con la ley. Empecemos conociendo y viviendo la ley. Deleítese en la ley. Deleítese en la ley de Jehová, conociéndola y viviéndola. Dios le va a bendecir en gran manera, conforme a lo que su palabra nos indica que viene como añadidura, una vez que usted y yo nos deleitemos en la ley de Jehová. Oremos para esto. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos levantemos de este letargo espiritual, de este sueño, al cual la actividad de la carne nos lleva a un adormecimiento e inactividad del espíritu. Que nos levantemos de este sueño buscando, conociendo y obedeciendo la ley. Empezando por eso, Señor.
para que nosotros podamos vivir en obediencia y podamos andar en estos caminos de ley y de mandamientos, que es la característica principal de tus mandamientos, o es la característica principal de tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, no permita, Señor, que nos brinquemos tus mandamientos y solamente queramos obtener las bendiciones. Yo te pido, Señor, que aquel que aún desobedeciendo y sin buscar tus mandamientos ha recibido bendiciones y cree que es de parte tuya, y aún, Señor, se mantiene sin buscar los mandamientos, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que renuncie a esas bendiciones y a esa prosperidad, porque no ha venido de ti. Tu prosperidad y tus bendiciones vienen por añadidura a la obediencia a tus mandamientos, y que quede en su espíritu bien entendido, de ahora en adelante, que todos nosotros, antes de querer tus bendiciones y la prosperidad que nos puedes dar, busquemos y queramos siempre tu ley, tus mandamientos, para cumplirlos. Y después de cumplirlos, veremos que aún sin pedirlo, las bendiciones nos alcanzan, llegan a nosotros y llegarán abundantemente, como tú lo indicas en tu palabra, y estaremos seguros que ahora sí viene de ti. No nos acostumbremos, Señor, a tener bendiciones sin antes obedecer tu palabra. Padre, ayúdanos a tener y a mantener nuestra mente y nuestro corazón en este orden que tú indicas. Y te damos gracias por lo recibido en este día. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia y la paz sean multiplicadas para todos ustedes. Que Dios les bendiga.